Ok. Bien, estamos empezando. Gracias por estar aquí. Buenos días a todos ustedes, Carlos Virgen. Gracias al maestro Augusto Casafranca. Gracias, maestro, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a comenzar una charla más de teatro político, de cuerpo y pandemia. Y hoy nos toca platicar con el maestro Augusto Casafranca de ese icónico grupo de Yuyashkani. Y el tema que vamos a tratar es el proceso de una obra fundamental en la poética de este grupo que se llama Adiós Ayacucho. Y bueno, para comenzar yo quiero leer rápidamente un pequeño texto que va a enmarcar todo el contenido de esta charla, y de ahí vamos a derivar diferentes temas y notas que vamos a ir sacando. Dice: Alfonso Canepa, dirigente campesino, torturado, masacrado, muerto, mutilado y enterrado de modo incompleto en una fosa común, viaja a Ayacucho, a Lima, para recuperar las partes perdidas de su cuerpo que seguramente piensa sus asesinos se llevaron a la capital. Alfonso Canepa, personaje que protagoniza Adiós Ayacucho, ha contado su historia en innumerables ocasiones desde 1990, año en que se estrenó la obra, y ha llegado siempre a su narración a la Plaza de Armas de Lima. Pero el mediodía del 4 de junio del 2001, Alfonso Canepa no estaba en la Plaza de Armas de Lima dentro de la ficción, sino que estaba físicamente frente a Palacio de Gobierno, esperando que el presidente del gobierno de transición firmara el decreto que iba a ordenar la creación de una comisión de verdad en el Perú. Mientras esperábamos junto a las organizaciones de familiares secuestrados, detenidos, desaparecidos, víctimas de la violencia y otras organizaciones de derechos humanos, Augusto Casafranca, actor que le presta la voz y el cuerpo, Alfonso Canepa, dijo: persistencia es memoria. Maestro Augusto Casafranca, buenos días. Pues efectivamente, después de tantos años, hablamos del 90 aproximadamente, cuando se comienza este proyecto que ha transitado por varios espacios, varios lugares, varias latitudes. Maestro, ¿qué podemos pensar después de todo este tiempo, a manera de resumen? ¿Qué ha pasado con Adiós Ayacucho y hasta el día de hoy es portador de la voz no solo de Alfonso Canepa, sino de muchos otros también, no solo de Perú, sino de Latinoamérica? Bueno, has tocado varios temas, Guillermo. En primer lugar, quisiera aclarar que Adiós Ayacucho es una narración escrita por Julio Ortega, ¿no? Que se basa literalmente en un hecho que existió, que ocurrió en la realidad. Jesús Oropeza Chonta fue un dirigente campesino de la zona de Ica, en el centro del país, que lamentablemente en manos de la policía se lo dio por desaparecido. Sin embargo, los restos de este dirigente campesino fueron encontrados por miembros de su sindicato, que no estaba previsto en los cálculos, digamos, de la policía y la gente que no lo quería, ¿no? Entonces lograron, afortunadamente, exhibir su cuerpo destrozado, calcinado, como un testimonio vivo del momento duro, difícil, conflictivo que vivíamos en esas décadas en mi país, ¿no? Entonces, este hecho fue conocido por Julio Ortega, que es el autor de esta narrativa llamada Adiós Ayacucho, y tuvo el buen olfato y la valentía, además, de crear una novela muy interesante, corajuda para su tiempo, porque efectivamente era un momento en que el país estaba viviendo el dolor de las tragedias de fosas comunes, de tumbas secretas. Estaban apareciendo, mejor dicho, desapareciendo, ¿no? Cuerpos de gente que con el título de NN, pues no se sabía si habían nacido o si habían muerto, por tanto no habían existido. Entonces era una tragedia dolorosa. Y en Yuyashkani tomamos contacto con el director de Yuyashkani, Miguel Rubio, logró ubicar esta novela, me la mostró,
y creo que nos conmovió tanto que dijimos sobre este tema tenemos que ocuparnos, ¿no? Porque nos parecía indignante que en los medios de comunicación aparecieran como si fueran noticias de propaganda cualquiera, digamos, el hecho de estar en una situación de violencia extrema, ¿no? Cada día habían atentados, realmente la inseguridad ciudadana estaba en sus momentos más difíciles, estábamos en una situación sumamente dolorosa, ¿no? Se estaba desarrollando una guerra interna en el país que cobró una cantidad de casi 70.000 víctimas, ¿no? Entre muertos y desaparecidos. Entonces, este hecho nos conmovió, nos costó realmente mucho tiempo. Y como actor, pues tuve que, digamos, remitirme a una serie de estrategias para poder representar efectivamente a un cuerpo ausente, ¿no? En un contexto armado que, como digo, nos ponía en una situación de tensión permanente. Entonces, como actor tuve una sucesión de dificultades para preparar mi cuerpo y estar a la altura de ese desafío, ¿no? Mis estrategias fueron diversas, ¿no? Pero no sé si podemos hablar luego de eso. El contexto era muy difícil. Maestro, y digamos, en retrospectiva, ¿qué es desde su punto de vista lo que hace que esta obra que fue tan potente y tan pertinente cuando se presenta por primera vez en 1990, siga siendo pertinente después, una década después, cuando se da la huida de Fujimori? Y en nuestros días, en una plática previa a esta plática, digamos, nos comentabas que la han usado, incluso en las últimas semanas, pues para demandar un poco al Estado algún apoyo a la comunidad artística en Perú en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces estamos hablando, pues, de 30 años, básicamente, ¿no? Y a lo largo de esos 30 años, la realidad peruana y la realidad latinoamericana ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es desde su punto de vista lo que hace que siga siendo vigente ese ejercicio de Adiós Ayacucho? Bueno, querría destacar en todo caso varios fenómenos, pero uno esencial ha sido el acompañamiento persistente de justamente los sectores más afectados por la violencia, ¿no? Los grupos de familiares, de desaparecidos, de organizaciones de derechos humanos, de ciudadanía y organizaciones que están, digamos, estamos atentos a la importancia que tiene dignificar nuestra condición de ciudadanía. Creo que ha hecho que esta obra en primer lugar, logre no solamente una presencia bastante amplia en la capital, sino también en el interior del país y en el continente sudamericano, en Centroamérica y en Norteamérica, inclusive en Europa también. Hemos tenido la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Esta obra ha sido realmente una especie de testimonio vivo de un hecho que evidentemente pues, atenta contra nuestros derechos humanos elementales, ¿no? El derecho a la vida, en primer lugar, que ahora también está obviamente en cuestionamiento, ¿no? Esto ya con un carácter mucho más amplio. Entonces, nos parece que ha sido la presencia del público, de los sectores populares que nos han acompañado permanentemente y la han reclamado, ¿no? Hemos hecho muchas temporadas en nuestra propia casa y en el interior del país, que han sido masivamente concurridas por gente que luego incluso nos han pedido en un sinnúmero de oportunidades generar varios rituales, ¿no? Porque en primer lugar han habido conferencias, charlas, luego de verse la obra, conversatorios que han permitido ampliar, digerir, procesar, metabolizar el sentido de esta obra que toca problemas esenciales, ¿no? No resueltos, no atendidos, ¿no? Y en este caso quisiera asociar esta historia a un mito, el Incarri, que no sé si lo conocen, pero habla de que una vez que el Inca fue descuartizado y sus partes, digamos, regadas por distintos lados, a 500 años después ese cuerpo debajo de la tierra se está juntando y el mundo se volvería a voltear y volvería a cobrar, digamos, una dimensión simbólicamente, obviamente, de cambio, de transformación, de renovación. Entonces, en el caso de la vida de este personaje, él está tratando no de esperar a que se realice ese mito, sino en primera persona está tratando por lo menos de vivir dignamente y tener un entierro al que tiene derecho, ¿no? Está buscando llegar a lo largo de esta historia a dignificar su condición de descansar con su cuerpo, digamos, completo, ¿no? No mutilado. Entonces, de parte del Estado, yo creo que ahí hay está habiendo hasta ahora una lentitud
para entender la importancia del trabajo cultural, el trabajo teatral, el trabajo artístico en general, ¿no? Entonces, las respuestas que están empezando a ver no son precisamente muy alentadoras, porque ese carácter, digamos, burocrático no permite que hayan acciones, digamos, concertadas para actuar adecuadamente, ¿no? Y fortalecer los sectores culturales. Nosotros también estamos teniendo el problema de una cierta informalidad, ¿no? No hemos tenido la capacidad de organizarnos tampoco para poder tener digamos, una relación que permita, digamos, atender situaciones vulnerables de familias, ¿no? Porque los hacedores del trabajo artístico, cultural, no somos personas aisladas, pertenecemos a entornos familiares también. Entonces, cuando de pronto eso se descuida, obviamente ponemos en una situación de vulnerabilidad a nuestras propias familias también, ¿no? A nuestros grupos. Hay grupos que en este momento están teniendo, por razones ya contemporáneas, que renunciar a sus espacios porque no es posible sostenerlos, ¿no? Entonces, ahí estamos pidiendo acciones concertadas con los municipios y el propio Ministerio de Cultura. Hace bien, Carlos, en mencionar que efectivamente hemos iniciado hace poco como movimiento teatral una serie de acciones, ¿no? Que la primera consistió en ir literalmente frente al frontis del Ministerio de Cultura a exigir nuestros derechos, ¿no? Como hacedores de la cultura, a que se declare la cultura en emergencia, porque no es posible que, digamos, estén empezando a ver, o sea, ¿cuántos muertos más tendríamos que esperar para que se atienden? ¿Qué más que nos atiendan, no? Entonces necesitamos no sumar más víctimas, sino evitarlas, ¿no? Y para eso estamos queriendo establecer mesas de diálogo que permitan realmente la posibilidad de una comunicación no ausente, sino de atenciones inmediatas, ¿no? Esto está pasando cotidianamente y estamos en una situación de desafío. Entonces, tampoco queremos de pronto hacer cualquier actividad, ¿no? Entendemos que no podemos entender la actividad artística como mecanismos de simple espectacularización, ¿no? Sino de hacer realmente acciones que de pronto puedan permitir, digamos, ser visibilizados y ser entendidos y ser atendidos, ¿no? Eso estamos queriendo en este momento. Y Adiós Ayacucho es efectivamente una instancia que nos permite permanentemente revalorar la importancia simbólica que tiene este personaje y esta situación. Maestro, dentro de esta historia de Adiós Ayacucho, tú habías escrito, se había escrito por ahí de que esta petición que hacías frente a Palacio de Gobierno, y hacías perdón, al frente al Ministerio de Cultura. Al Ministerio de Cultura, no, pero me refiero al primer momento de la obra cuando venía el gobierno de transición. Ajá. Entonces, hablabas también y hacías una analogía sobre esta petición, esta carta, que decías tú, había una candidez también de un antepasado, que es Guamán Poma de Ayala, que con este libro también hacía una referencia al rey de España para pedirle, ¿no?, que hubiera este entendimiento, ¿no?, porque era una visión de Guamán Poma de hacerle entender qué pasaba en el mundo andino, en el mundo latino, con respecto a la llegada de los españoles con los indígenas. Y era muy interesante porque además tiene una cartografía de imágenes en este libro, que más de 400 imágenes, donde creo que se narra más, y también, bueno, el libro que habla también de entre el español y el quechua, y ya hay esta mezcolanza, ¿no? Cuando hablamos de cuando tú te refieres a Guamán Poma, también yo quisiera saber si tiene una presencia importante para Yuyashkani este personaje, que lo tiene a nivel sociológico, histórico, en Latinoamérica, pero para ustedes tiene una importancia, y particularmente para Adiós Ayacucho, alguna cosa que se cruce, algún entre que se dé entre esto. Quisiera, no sé si pudieras hablar sobre eso. Sí, con mucho gusto. Mira, para Yuyashkani y por supuesto para el movimiento
cultural, artístico en general, para los ciudadanos peruanos, yo diría para los ciudadanos latinoamericanos, es esencial conocer, acercarse a la producción que hizo probablemente el cronista más importante indígena continental, ¿no? Felipe Guamampoma de Ayala tuvo el coraje en su tiempo de construir una historia de más de 1000 páginas con las restricciones que pudieran entenderse para su tiempo, ¿no? Y además, efectivamente, más de 400 dibujos que dan testimonio de la situación de abandono, de miseria, de opresión, de genocidio que se estaba empezando a implementar en el momento de la colonia, ¿no? Entonces él tiene el atrevimiento incluso de plantear una posibilidad de nuevo gobierno, ¿no? De una manera distinta, mucho más democrática, evidentemente, que una sola corona. Habla incluso de 4 coronas. Tahuantinsuyo quiere decir las 4 partes del mundo. Es una palabra quechua que da una idea, y el ombligo de ese lugar era el Cusco, la ciudad del Cusco, que administraba evidentemente la economía, la política, la espiritualidad, ¿no? de ese estado inca. La autora María Rostorovsky escribió un libro maravilloso que habla de la historia del Tahuantinsuyo y desmitifica el hecho de que se trate a la cultura andina como un imperio. Habla de que fue un estado como cualquier otro. La categoría de imperio pertenece a la percepción más bien occidental, europea, ¿no? Ahí esos presupuestos, digamos, ideológicos funcionan. Aquí funciona un Estado como cualquier otro, con estratificación, evidentemente, con un sentido de proporcionalidad mucho más justa, evidentemente, ¿no? Con otros valores, con otras normas de conducta, que yo diría, y me atrevo a sustentar esto en cualquier momento, podríamos conversar del tema, más bien son una contribución a la posibilidad de fundar un Estado respetuoso de la vida humana, respetuoso de una soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema también maravilloso que podría ayudarnos a entender lo que pasa con nuestros alimentos, ¿no? Nativos, que fueron evidentemente producto de una atención especial, ¿no? Atenta, cuidadosa, de trabajar nichos ecológicos y pisos, ¿no? A través de las andenerías que, por ejemplo, todavía sobreviven en varios lugares del espacio andino, ¿no? Sobre todo en el sur del país. Entonces ahí hay mucho que hablar, evidentemente, pero entonces, para acercarnos otra vez al tema, Felipe Guamampoma Ayala escribe ese documento con la intención y el gran propósito de ser oído, de ser atendido por el mismísimo rey de España. Entonces, a lo largo de su vida, ya llegando a los 80 años casi, empieza a transitar desde su lugar de origen hasta la capital para que ese libro llegara a España. Y ese libro nunca llega al rey de España, y por esas razones que no quedaron claras en la historia, se extravía y aparece en la biblioteca real de los jerarcas de los reyes de Dinamarca, y entonces cuando lo descubre el señor Pichman, ocurre un fenómeno maravilloso. En adelante se considera como un tesoro de este espacio, ¿no? Y efectivamente es un documento maravilloso que describe con lujo de detalles a los gobernantes de su tiempo, a los que capitanean, digamos, el sistema de coloniaje, en fin. Entonces, en el caso de nuestra historia, creo que hace una labor semejante este personaje llamado Alfonso Canepa, que, como digo, es análogo al personaje real que se llama Jesús Oropesa Chonta. Él también permite hacer un recorrido desde su lugar de origen hasta la capital, narrando, digamos, una sucesión de detalles que permiten develar lo que está ocurriendo en el país, ¿no? En un momento, por ejemplo, llega a un pueblo donde están habiendo confrontaciones directas, y entonces él permite, digamos, describir también con lujo de detalles la manera como se celebran esos acontecimientos formalmente, y aparecen elementos senderistas, también, digamos, personajes populares como un chofer, un capitán, ¿no? Se somete a un interrogatorio. Entonces él está mostrando las dos caras de la medalla, ¿no? Entonces está permitiendo develar intimidades que ocurren en ese proceso de migración forzada, ¿no? Está hablando desde su piel, desde su inteligencia, desde su corazón, está atravesando un cuerpo que ni siquiera está completo, ¿no? Está cumpliendo una labor de intermediación. Yo creo que esa condición de medium, de alguna manera, permite la posibilidad de una confluencia inteligente para organizar una narrativa, y entonces en ese cuento llega efectivamente por estas cosas de la vida, a hacerse realidad que el personaje Alfonso Canepa de la historia, de la literatura, llegue el 4 de junio de 1990, mientras esperábamos la posibilidad de que se configurara finalmente el decreto de fundación de la Comisión de la Verdad, llega
a la mismísima Plaza de Armas, y ahí le declara al presidente, a la multitud pequeña que está en ese momento congregada, su carta, ¿no? Y le dice: señor presidente Alfonso Canepa, y empieza a relatar, no sé si me permiten de pronto decirla, porque tengo el texto de memoria, ¿no? Dice algo así como: señor presidente, Alfonso Canepa, ciudadano peruano domiciliado en Quinua, de ocupación agricultor, comunica a usted como máxima autoridad política de la República lo siguiente, y narra: desde el 15 de julio fui apresado por la Guardia Civil de mi pueblo, incomunicado, torturado, mutilado, muerto, desaparecido. Me declararon desaparecido. Como usted bien sabe, todas las cartas de derechos humanos proclaman el derecho inalienable no solo a la vida humana, sino también a una muerte propia, con entierro propio y de cuerpo entero. El elemental deber de respetar la vida humana supone otro más elemental aún, que es un código del honor de guerra. Los muertos, señor, no se mutilan. Dividirlos como se hace hoy en el Perú es quebrar la ley natural y la ley social. Sus antropólogos e intelectuales han determinado que la violencia se origina en la subversión. No, señor, la violencia se origina en el sistema y en el Estado que usted representa. Se lo dice una de sus víctimas, que no tiene ya nada que perder. Se lo digo por experiencia propia. Quiero mis huesos, mi cuerpo, literal, entero, aunque sea enteramente muerto. Al final dudo seriamente si usted leerá esto mío. Un antepasado más cándido que yo escribió una carta dirigida al rey de España de más de 2000 páginas, que tardó más de 200 años en ser leída. En cambio, el discurso de Valverde o el discurso de Uchurajay se leerán en todos los colegios del país como 2 columnas del Estado. Por último, espero que usted tratará de hacer posible que no demore más mi entierro. Y la historia continúa, ¿no? Entonces, decir estas cosas nos ponía realmente en carne y hueso en una situación de precariedad total, y creo que fue un estímulo de aliento grande a quienes estábamos presentes para que finalmente pudiera aprobarse este decreto de creación, ¿no?, de fundación de este hecho, que evidentemente permitió develar la realidad y la posibilidad de que los testimoniantes empiecen realmente a ser escuchados, ¿no? Y la historia sepa de estas páginas que nunca más quisiéramos que se repitan, no solamente en nuestro país, sino en cualquier otro lugar de nuestros pueblos, ¿no? Gracias, maestro. Qué interesante, maestro. Y escuchándolo en toda esta, digamos, narración y lo que nos comparte del texto directamente de Adiós Ayacucho, me viene a la mente que uno de los temas que está ahí siempre presente es, no solo por la actividad teatral, sino también en lo político, es el tema de la representación, ¿no? O sea, esa idea de hacer presente aquello que está ausente, ¿no? Y que concierne tanto a lo teatral como a lo político. Y lo podemos ver en la historia que nos comparte sobre Guamán Poma de Ayala, la historia del cuento y de Adiós Ayacucho, y en todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, este tema de la representación, de hablar en nombre de alguien que no está presente en ese momento. Y, bueno, la representación, tanto en lo teatral como en lo político, también conlleva una serie de riesgos, ¿no? O sea, porque uno de los riesgos es que aquel que es representado sea instrumentalizado, sea objetivado, y de alguna manera que su voz sea distorsionada a la hora de presentarse en el escenario tanto teatral como político, ¿no? Y me llama mucho la atención un grupo como Yuyashkani, con la trayectoria tan importante que tiene en el teatro independiente de Latinoamérica, cómo abordan ese dilema a nivel grupal y usted, maestro, a nivel de su trabajo como creador escénico, como actor, cómo aborda y cómo enfrenta ese dilema ético, ¿no? Me llama mucho la atención. Gracias, Carlos. Me permites aclarar una cosa muy importante, que el hecho de representación puede ser un acto de violencia involuntaria y podríamos caer en el riesgo de revictimizar a la víctima. No es ese nuestro propósito, ¿no? Nosotros estamos buscando realmente sumarnos a esa vocación de justicia como una reparación simbólica, ¿no? Y en este caso, en el caso de la historia, es ayudado por un niño, ¿no? Un niño, digamos, un niño vago, entre comillas, un niño abandonado, un niño casi desechable, ¿no?
que lo ayuda hasta que pueda seguir en su viaje y pueda llegar realmente a consumar ese propósito. Entonces, hablamos de una situación de precariedad, estamos al filo de la navaja, por supuesto, ¿no? Alguna gente podría pensar eso, pero como aclaro, no es ese nuestro objetivo. Nosotros estamos dispuestos más bien a resignificar esa muerte a través de sumarnos a esa peregrinación simbólica, ¿no? Que está llegando al mismo centro de poder, en la Plaza de Armas, ¿no? Frente a la capital de Lima y frente a los restos del conquistador, los restos del fundador ¿no? Del primer viajero sobresaliente, el equivalente de Hernando Cortés en el Perú es Francisco Pizarro, y sus restos están en la Catedral de Lima. Entonces, prácticamente, como no hay posibilidad de tener contacto con el presidente, termina prácticamente ingresando a la iglesia, ¿no? Y por eso este niño en la obra le dice, oye, está bien, ¿no? Deja la ambigüedad de que pareciera que va a entrar a sustituir o se va a enterrar en el mismo cajón junto a Pizarro, ¿no es cierto? No se dice literalmente eso, se da a entender una posibilidad. Entonces, eso también potencia la posibilidad que tiene de entender que los hechos ficcionales, los hechos simbólicos, alimentan la importancia de tener capacidad y derecho a acceder a la invención, ¿no? La literatura, por ejemplo, con todo lo maravillosa que es, no siempre está a la altura del teatro. En el teatro creo que tenemos el gran desafío digamos, de corporizar, de materializar cosas, ¿no? No podemos aludir solamente a abstracciones, ¿no? En la misma literatura de Julio Ortega se hace, digamos, posible que este personaje hable y entonces el discurso literario funciona, pero en el teatro, ¿cómo hacíamos para representar un personaje ausente, ¿no? Ese era un problema gravísimo, muy difícil de encontrar. Entonces, en el caso de nuestra indagación, encontramos a un personaje que podría ser considerado un cómico andino, no un cómico, digamos, convencional a la usanza probablemente europea. Aquí este personaje es un colla. Un colla es un personaje de una comparsa popular que pertenecería a la zona, a la región del Collasuyo, y que permanentemente va cada 16 de julio de cada año a sumarse a una celebración a la Virgen del Carmen en un pueblo llamado Paucartambo, en el departamento del Cusco. Estas vírgenes, además, están, digamos, de la cintura para abajo, representando una especie de montañas. Entonces los indígenas realmente cuando se acercan a una virgen están realmente honrando a la madre tierra, a Alpamama. Madre tierra quiere decir Alpamama. La palabra Pachamama comprende más bien, Pacha quiere decir tiempo y espacio, y Alpa quiere decir tierra. Por tanto, Pachamama aludiría a una madre mucho mayor, más cósmica, pero Madre Tierra literalmente quiere decir Alpa Mama. Entonces, esa madre está representada por esas vírgenes que son numerosas en el espacio andino por efectos de adoctrinamiento, ¿no? Y de extirpación de idolatrías, que no acabó. El fenómeno finalmente de la colonia pareciera que sigue mutante, ¿no? Hay mucha colonia en nuestras cabezas, entonces, por tanto, no nos hemos logrado extirpar de ese tipo de dominación religiosa, en fin. Política también, ¿no? O sea, no somos capaces de empoderarnos de soberanías nacionales a la altura de los desafíos de este tiempo. Todavía seguimos hipotecándonos a percepciones que no siempre son una respuesta adecuada a nuestros problemas nacionales, ¿no? Como está ocurriendo, por ejemplo, con esta pandemia, ¿no? Que atraviesan los linderos de mi país y de nuestro continente, ¿no? Maestro, tienes silenciado tu micrófono. ¡Ah, caramba! Yo lo tengo. Soy yo. Perdón, no era mío, entonces por ahí. Lo que pasa es que tengo a Lola y anda con su juguete. Le apago para que no haga ruido. Bueno, ahorita que hablabas de cómo estamos colonizados, de cómo el pensamiento está colonizado, de cómo estamos dentro de esta ideología que nos ha permeado en todos los sentidos. Y yo, nada más como para anotar un poco, precisamente lo que hizo Guamán Poma, Felipe Guamán Poma de Ayala, hace esta primera idea de descolonizar el pensamiento español. Él es el que inicia con esta idea de plantear una forma donde se respetara también la vida del indígena, la vida de no irrumpir completamente
en la vida de los indígenas, sino respetar y ir mediando, ¿no? A generar una especie de democracia donde se pudiera mediar, que eso es muy importante. Entonces, pensando en esta cuestión y pensando en lo importante también que es retomar y generar pensamiento a partir de lo cotidiano y de lo político, creo que Yuyashkani es un poco con lo que trabaja o es una de las materias principales, es decir, estos acontecimientos que son políticos, que hay una preocupación y llevar estos temas a la escena, no al teatro necesariamente, sino a la escena, desde la calle, desde las plazas públicas, desde los mercados, y cómo empiezan a tejer y ampliar esta idea decía un maestro dramaturgo mexicano bastante importante en México, Héctor Azar, que todo espacio vital es un espacio teatral. Entonces, si pensamos en esto, ¿cómo asume usted o los miembros de Yuyashkani poner el cuerpo? Poner el cuerpo no en el escenario del teatro, sino en la calle. ¿Qué implicaciones éticas tiene? ¿Qué implicaciones políticas, incluso estéticas, tiene para ustedes? Que al final de cuentas es crear toda una poética del teatro que tiene Yuyashkani. Bueno, estás tocando un asunto neurálgico, ¿no? ¿Cuál es el instrumento de trabajo que tenemos como actores, ¿no? Como trabajadores de la cultura escénica? Es nuestro cuerpo. Por tanto, tenemos que aprender a ser responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿no? Y si tenemos un grupo, evidentemente tenemos el respaldo de una cultura de grupo que es muy importante, ¿no? Y que permite, evidentemente, tener una presencia mucho más orgánica, ¿no? Entonces, cada obra permite, en el caso de Yuyashkani, nos desafía a la necesidad de estar inventando y reinventando diálogos con el pulso de la realidad que vive el país, ¿no? No podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo. Cada obra creo que ha respondido a un momento que ha vivido el país, ¿no? Cuando hacíamos, por ejemplo, músicos ambulantes, era importante reconocer, que estaba habiendo una necesidad imperativa de digamos, reconocer la categoría que significa la unidad en la diversidad. Entonces, esa obra, por ejemplo, habla de una especie de encuentro feliz de las diferencias, ¿no? Pero después empieza la guerra en el país, esa guerra interna a la que estamos haciendo alusión, que es el tiempo que le toca a la difusión de Adiós Ayacucho, y entonces hacemos una obra que sería la antítesis, ¿no? Mostramos más bien el lado conflictivo, traumático, difícil de la migración, por ejemplo. Sin la migración que se toca en Músicos Ambulantes hay un feliz final. En Encuentro de Zorros, que es la siguiente obra que hicimos, más bien el personaje ya no llega felizmente a encontrarse con personajes, sino a una situación de desorden, de saqueo, ¿no? El personaje llega, me acuerdo mucho, a la plaza de armas, donde lo primero que hace es ser desvalijado, entonces termina pelado, sin nada, y comenzar de nuevo a abrirse en una ciudad donde hay tantas tensiones, evidentemente motiva la gestión y la gestación de una dramaturgia llena de conflictos y de drama que son la razón de existencia del teatro. Si no hay conflicto, no hay drama, y si no hay drama, no hay teatro, ¿no? Entonces, cada obra ha dialogado con el país, ¿no? Y en el caso de Adiós Ayacucho, evidentemente, nos permite hacerle una especie de taxidermia permanentemente a los problemas que no han sido atendidos, ¿no? Estamos el próximo año a puertas de que se haga una celebración a un bicentenario, ¿no? A una independencia que ha dejado muchos pendientes. Este tema, por ejemplo, ha permitido en el grupo que hagamos una obra que hemos llamado Discurso de Promoción, en la que tocamos este tema, nos acercamos a este tema gordo, grande, complejo, que significa la independencia, y ponemos el énfasis en aspectos que constituyen pendientes de la independencia, aspectos que no fueron tocados. Por ejemplo, la presencia indígena, la presencia de la cultura afro-peruana, la presencia de la mujer, la presencia de los niños, una sucesión de temáticas que han sido desatendidas y que siguen siendo todavía temas que están, digamos, por construirse. Este es un país en construcción. Jorge Basadre escribe un libro genial, un trabajo que le llama Perú, Problema y Posibilidad,
¿no? Entonces, sigue siendo un país en el que estamos todavía en construcción, ¿no? Es una nación en construcción. Y efectivamente, porque hay temas, como digo, que no están atendidos. Los indígenas de la Amazonía, por ejemplo, que son comunidades étnicas enormes. Ahí hay más de 40 lenguas vivas en este momento. Imagínense. Y en el país solamente hablamos un idioma, es el castellano. El quechua sigue siendo una lengua todavía de cualquier categoría, ¿no? Es una más del montón. Están empezando a haber síntomas digamos, en el país que está y en el Estado, pero muy tímidos, ¿no? O sea, hay un programa, por ejemplo, en la televisión, un programita chiquito que dura media hora apenas, donde se habla, hay una especie de noticiero en quechua, ¿no? Y están empezando a aparecer, a visibilizarse algunas lenguas nativas en pequeños spots, pequeñas cositas, pero eso frente a la realidad son nada, pues. No es que quiera ser tan pesimista, pero el peso evidentemente que no tiene la cultura sigue siendo un tema que nos hace pensar en la importancia que tiene gestar una política cultural que atienda las particularidades y los aspectos generales, ¿no? O sea, esto requiere realmente una conciencia ciudadana que trabajaría y constituiría la posibilidad de fortalecer la autoestima de los peruanos, ¿no? De saber qué somos, qué tenemos y qué podemos seguir haciendo juntos, ¿no? Considerando que somos distintos, que hay diferencias, pero también un Estado que se funda en la exclusión no nos ayuda, sino a reconocer que esas diferencias son todavía heridas que tenemos en el alma, ¿no? que guardamos como elementos de reivindicación permanente. ¿Cuál debería de ser, maestro, desde su punto de vista, ese pegamento que amalgama a una serie de grupos tan diversos en un país tan rico como Perú? En la tradición latinoamericana, en los últimos 100 años, 150 años, lo que se ha pretendido es que sea el discurso nacionalista, ¿no? Y el discurso del mestizaje, ¿no? Y en ese sentido, el caso de México y el caso de Perú son muy similares. Esta idea de que somos países relativamente, en comparación con otros países de Latinoamérica, que somos relativamente con un nivel de mestizaje importante. Y eso ha sido el discurso que se ha tratado de mantener desde la oficialidad, desde el Estado, para mantener, digamos, ese pegamento, ¿no? O que se ha usado como pegamento, como sombrilla identitaria, ¿no? En su labor como creador escénico, como teatrero, con esta reflexión histórica que hace, ¿qué otra cosa, qué otra base, qué otros valores deberían de formar parte de esa promoción del Estado para generar esa cohesión a pesar de las diferencias? Bueno, creo que la clave de todo esto radica en la necesidad urgente de ampliar los espacios de educación, de formación, de información, de saber qué está pasando, ¿no? ¿Cómo acabamos con la ignorancia? Con la educación. Y la educación, lamentablemente, es sinónimo de empoderamiento, ¿cierto? Y es, por supuesto, en la medida en que sabemos más, no nos vamos a dejar pisar el poncho, como dice uno de mis personajes, ¿no? No vamos a permitirlo. No vamos a permitir que vulneren nuestros elementos de soberanía. ¿Qué nos identifica a una sociedad que desciende de los mayas y los aztecas y a una sociedad que desciende, digamos, de culturas precolombinas que no solamente son la inca, sino la sociedad andina, ¿no? Como un conglomerado, ¿no? El hecho de ser culturas afortunadamente originarias, madre del mundo. Somos poquitas, somos contaditas en el planeta Tierra, quienes tenemos esa potestad. Entonces tenemos unas culturas maravillosas. No sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que somos, no nos conocemos, no nos reconocemos, nos falta esa labor. Nos falta, y para eso el colchón que puede sustentar eso es el conocimiento y el reconocimiento. Creo que necesitamos saber lo que tenemos con los pies descalzos, no con la dictadura del zapato, ¿no? Okay. Tenemos que, por eso creo que es esencial ese concepto de descolonización que nos hace falta. Yo creo que eso es indispensable no postergar. Creo que por eso es dignificante tratar de separar la paja del grano y entender que hay una cultura de enajenación sistemática que somete, que nos cultiva, entre comillas, en una cultura de dominación sistemática y permanente, ¿no?
La moda, por ejemplo, es un mecanismo que ahora afortunadamente se ha desintegrado con el fenómeno que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Las modas no tienen valor, ¿no? Ahora es suficiente reconocer que lo que no tienen casi es suficiente para no estar cayendo en la sociedad de consumo, ¿no? En esa urgente necesidad de ir a comprar cualquier cosa, cualquier baratija, y estar alimentando los mecanismos de proliferación de materiales sintéticos, plásticos, que lo que hacen es contaminar el ambiente. Si se dan cuenta, podemos empezar a hablar de temas comunes independientemente de esos conceptos absurdos de nacionalidad, ¿no? Ese nacionalismo mal entendido lo que hace es cultivar otra vez como factores de división los puntos y rayas que separan a nuestros países. Esas divisiones se han creado por intereses, ¿no? De personajes que han supuestamente independizado nuestros países. Lo que han hecho ha sido crear reductos de dominación, de opresión, ¿no? Y esto, dentro de un sistema, lo que hace es administrar evidentemente al mundo como si fuéramos una constelación con nuestro centro de gravedad en países que no son precisamente los nuestros, ¿no? Donde estamos sojuzgados, donde estamos vulnerados en nuestros elementos identitarios. Entonces yo creo que cómo lograr transformar un poco esto, yo diría que con acciones concertadas. Creo que necesitamos ser atendidos adecuadamente, no de cualquier manera, no con cualquier baratija, no con los mendrugos. Tenemos derecho a sentarnos a la mesa y hablar en relaciones horizontales para dignificar nuestra condición, no solamente de artistas, sino también de ciudadanos, para desenmascarar la ineficacia estatal, por ejemplo, ¿no? Y también calificando nuestros propios pasos. O sea, nosotros en Guillescani, por ejemplo, estamos en este momento haciéndonos preguntas esenciales sobre qué hacer en este momento en la calle, cómo ocupar estratégicamente y tácticamente otra vez los espacios abiertos, ¿no? Descubiertos, ¿no? ¿De qué manera? Repitiendo los presupuestos ideológicos que teníamos antes, pensamos que no, estamos estudiando el tema, ¿no? Tenemos al interior de nuestra estructura de grupo un laboratorio de estudio, de investigación, y tratamos modestamente de organizar pequeños abecedarios, sabiendo y conocedores de que la situación que vivimos es de una incertidumbre abrumante, ¿no? Nuestras propias edades nos conducen a estar en una situación de vulnerabilidad que no la podemos desconocer, al contrario, tomarla en cuenta para ver de qué manera podemos seguir andando ni solos ni pronto, como decía un poeta español, sino con todos y a tiempo. Claro. Bueno, el teatro es una cuestión, es un acto de rebeldía en ese contexto, ¿no? Bueno, creo que la rebeldía tiene que ir bien acompañada digamos, de esos corazones, de esas voluntades, de esas inteligencias que están sobre todo en los jóvenes, ¿no? La rebeldía creo que es un patrimonio esencial de nuestra estructura identitaria. No hemos nacido para ser, digamos, para vivir de rodillas, ¿no? Creo que necesitamos empoderarnos y ponernos de pie y caminar con dignidad en nuestros propios contextos de trabajo y de producción, ¿no? Nosotros somos países altamente ricos en recursos naturales, por ejemplo, y somos portadores de materia prima de primerísimo nivel, ¿no? Ayer hablaba con una persona, por ejemplo, que me hablaba de que hay este material que se llama ahora el oro blanco, ¿no? Que está hay unas reservas maravillosas en Bolivia y en Perú. Por ejemplo, esos son materiales que muy bien podrían ayudar a resolver grandes problemas de economía que hay en mi país, ¿no? De falta de atención, de distribución equitativa, ¿no? Pero, repito, un Estado que se funde en la exclusión, que todavía maneja atávicamente un concepto centralista de Estado, no ayuda, no contribuye sino a perjudicar nuestras formas de vida, ¿no? En los distintos pisos ecológicos que hay en el país. A ese nivel, por ejemplo, tenemos la magistratura de tener desde la atmósfera unas situaciones de condiciones de sobrevivencia extraordinarias, ¿no? Pero no hay atención suficiente para entender, por ejemplo, que el problema agrario requiere una atención especial a los indígenas en mi país, ¿no? Porque ellos son los que nos dan el pan nuestro de cada día a todos los ciudadanos, a todos los espacios urbanos en el mundo. Entonces los guardianes de la tierra siguen siendo maltratados, fundamentalmente, y eso es algo que hay que invertir el orden de los factores. Tenemos que alterar el orden de los factores para mejorar el producto si queremos realmente ser reivindicados históricamente, si no esto se va a seguir manteniendo en una situación de desigualdad. Y la desigualdad creo que es una enfermedad atávica que se empieza a desarrollar desde la época de la colonia. Ahorita que
están hablando sobre esto, también pensaba, entonces, Yuyascani, sus integrantes, pues, decía el maestro Carlos, es un acto de rebeldía, de emancipación, es decir, Yuyashkani vuela en sentido contrario al sistema. Creo que cuando entramos en este punto es uno de los puntos que a mí me interesa porque tiene que ver precisamente con el pensamiento y crítico y esa descolonización del pensamiento, efectivamente. Generar esta separación o esta idea de no podemos dejar de lado lo que ya aprendimos, eso somos, también hay una gran parte de toda la cultura eurocentrista. Digo, el teatro está fundamentado particularmente ahí. Sin embargo, a partir de lo que ya somos y de cómo reconocemos, decías, maestro Casafranca, todo lo que nos hace falta reconocer como latinos, como mexicanos, como peruanos, para entender un poco cuáles son los temas que nos importan. Y para no repetir el mismo diálogo, el mismo tema que vienen tocando. Caramba, se está perdiendo la señal. Maestro, te perdimos Sí. Te perdimos 20 segundos. Se perdió un ratito la señal. Gracias. Bueno. Entonces nada más cierro. Entonces, esto que se está tocando, que me parece muy importante para generar teatro, y teatro, como lo dice el tema, teatro político, es decir, cuando dejamos un poco estas obras, ¿no? Que están ya, que son estas obras pragmáticas, que están ya hechas, que están comprobadas y que llevamos al teatro y que tienen un valor fundamental, pero que para nosotros, ¿desde dónde voy a pensar? Como lo decías tú, ¿desde dónde vamos a pensar hoy en día con esta pandemia, con todo lo que está sucediendo? ¿Es lo que yo ya conozco, es la poética que ya había hecho? ¿O hay que repensar el teatro? Hay que repensarlo en función de todo esto, ¿no? Bueno, estás diciendo la palabra mágica, hay que repensar. Creo que tenemos que descodificar nuestro pensamiento, descodizar nuestro pensamiento y acción. Creo que tenemos que ser capaces de empezar a construir memoria, a combatir el olvido. Necesitamos no repetirnos, necesitamos caminar hacia adelante, no involucionar, ¿no es cierto? O sea, por eso es importante exigir que nuestros derechos elementales sean atendidos, ¿no es cierto? Y creo que el continente mismo está dando ejemplos extraordinarios de respuestas maravillosas. Recordemos, hace unos meses atrás, en el mes de febrero, la respuesta multitudinaria masiva que hubo en Chile, por ejemplo, un movimiento que nunca se había imaginado ningún chileno. Eran cientos de miles de personas que estaban en las calles exigiendo voluntades unívocas, ¿no? Lo que estaba pasando en Brasil, lo que está pasando en cada uno de nuestros países, yo creo que frente a nuestras narices tenemos la realidad que tenemos que procesar, que digerir, que discernir, que metabolizar, ¿no? Reconociendo que estamos viviendo una situación de crisis y que nuestros repertorios tienen que igualmente alimentarse, nutrirse de esas realidades, ¿no? No mirar solamente el pasado es importante, pero en la medida en que lo tengamos por delante. Esa es una categoría del pensamiento andino. El pasado no está atrás, el pasado está adelante. ¿Sí? Eso nos puede permitir la posibilidad de ese reconocimiento esencial, ¿no? Y de que seamos sujetos de presentación y de representación al mismo tiempo, ¿no? Donde no necesariamente tengamos que espectacularizar grandes cosas, ¿no? Pero donde sí tengamos que tener un punto de vista de inflexión frente a esa cultura dominante, ¿no? Para poder, digamos, reconocer lo virtuoso de aquello que es totalmente desvirtuado, aquello que ya es bagazo, aquello que no nos sirve, ¿no? Hay elementos que como colectividad necesitan de nuestra sumatoria. Nosotros nos desenvolvemos todavía en una cultura de restación. Uno le está quitando al otro lo que le falta a uno y a otro, ¿no? No aprendemos a sumarnos,
¿no es cierto? Y nosotros, si somos un poquito más abiertos, si tenemos menos prejuicios ideológicos, creo que podemos ser capaces de reconocer que los sentimientos de unidad en los sectores amplios está abierto, está dispuesto a reconocer lineamientos importantes, pero para eso necesitamos dignificarnos y dignificar nuestro oficio, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos un reto permanente, ¿no? De construcción, de deconstrucción sistemática y permanente, ¿no? Y ahí requerimos el apoyo del Estado, de que no haya una ausencia de protección histórica, que no existe, pues. Entonces eso desnuda a esta pandemia también, ¿no? De qué cosa estaba detrás, ¿no? De cuánta falta de atención hay, de protección realmente hay a nuestras propias vidas, ¿no? No puede ser más importante seguir acumulando fortunas que ni siquiera las vemos, y al otro lado hay una cada vez desprotección mayor, ¿no? Que nuestra agua, por ejemplo, se esté hipotecando, que nuestro líquido esencial de vida, el agua, por ejemplo, sea propiedad de la Coca-Cola. ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¿Cómo permiten nuestros gobiernos que eso ocurra? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tienen que ser otros los propietarios del agua? El agua no tiene valor, por tanto nos pertenece a todos. Es un recurso que nos da la vida, que nos da la naturaleza, por tanto tenemos que cuidarla y proteger el agua. Cuando compramos una modesta botella de Coca-Cola, estoy poniendo simbólicamente uno de los ejemplos más aleccionadores que hay en la historia, evidentemente porque la tenemos encima, estamos comprando, estamos fabricando, nos estamos sumándonos a ser también fabricantes de basura. ¿Qué hacemos con esa botella? ¿Se llega realmente a reciclar como idílicamente se plantea? No, hay residuos que quedan así, ¿no? Como se ocurre con los factores de la minería, por ejemplo. Ya me estoy metiendo en otros territorios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las consecuencias de la explotación de los recursos de la minería siguen siendo un atentado de peligrosidad, porque desaparecen cantidades de especies vivas, de animales, de plantas, ¿no? Hay especies en extinción. ¿Cómo puede ser posible que una sociedad del presente que le rinde tributo al concepto de modernidad reconozca que es más importante irnos fuera del espacio y no se vamos a resolver los problemas del control de la natalidad en nuestro país, en nuestros países? Es absurdo. Entonces, algo no está bien. Y yo creo que hay una sumatoria de elementos que, así como en la sociedad y en la política están mal, están, digamos, distorsionados, están trastocados, también en la cultura de nuestro oficio tenemos que hacer una revisión y inventarnos, creo, otros lenguajes. En eso estamos. Y Claro. los cambios son parte de un movimiento también, ¿eh? No somos una isla. Sí, Carlos. Sí, bueno, lo escuchaba y es un reto importantísimo, digamos. Ahorita que mencionaba, maestro, el tema de los movimientos sociales y los activismos, es cierto que la pandemia revela muchos o pone en evidencia mucho de los problemas sociales que tenemos en América Latina, pero también representa un gran obstáculo para todas las actividades presenciales. Justamente esos movimientos sociales que ya veíamos en América Latina por distintas razones en Chile, en Colombia, en Brasil, a principios de año, bueno, desde el año pasado, se ven interrumpidos en el contexto de la pandemia. El activismo es muy difícil llevarlo a cabo en el contexto de la pandemia. Y lo mismo sucede con el teatro, ¿no? Que es un poco, retomando la pregunta del maestro Navarro, ¿cómo enfrentar ese obstáculo, ¿no? Siempre, tradicionalmente, los teatreros hemos pensado que en la ontología, en ese ser, digamos, del teatro, en la propia definición del teatro, era la presencialidad una cosa indispensable, ¿no? Este encuentro en un mismo cronotopo, espacio-tiempo, digamos, de la audiencia y del actor, del creador escénico, era una cosa indispensable. Y ahora empezamos a ver, por lo menos en México, que hay muchos colegas que están dispuestos a poner eso en tela de juicio, ¿no? Y entonces llevamos el teatro a la virtualidad. Eso, bueno, quizás el debate de si es teatro o no se vuelve un poco quizás ocioso, ¿no? O sea, como decía Brecht, podemos llamarle taetro, no importa, ¿no? Pero ¿cómo enfrentar esos obstáculos, ¿no? O sea, ¿cómo llevar ese trabajo de la creación escénica a la virtualidad, ¿no? O sea, ese repensar desde su punto de vista qué implica para el teatro en la pandemia, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que no existen fórmulas y no existen recetas. En primer lugar, creo que José Carlos Mariátegui era un pensador, sigue siendo un pensador con una vigencia extraordinaria y da, a propósito de esto, una contribución que creo que nos puede ser valiosa y útil en esta plataforma. Ni calco ni copia, creación heroica.
Creo que tenemos que ver que somos depositarios de culturas maravillosas, riquísimas. Tenemos que volver a hacer una deconstrucción de, por ejemplo, la importancia de nuestras fiestas tradicionales, ¿no? Ver qué secreto se esconde, por ejemplo, una danza, ¿no? ¿Qué esconden las máscaras? ¿Qué esconden las máscaras de ahora? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué están develando? ¿Me entienden? Tenemos que ser capaces de trabajar también desde el punto de vista de la trasescena para poder develar otras cosas, ¿no? O sea, no podemos, sino, por supuesto, tener en cuenta los protocolos. Sería absurdo querer en este momento aglutinar personas, sería irresponsable, ¿no? Pero sí tenemos la necesidad imperativa de precisar bien nuestros lugares de enunciación. Por eso es más importante que nunca, creo, reflexionar sobre dónde estamos, qué estamos queriendo decir, aquí y ahora, a este tiempo. Por tanto, necesitamos cultivar, yo diría, cultivar un público interlocutor, que no sea simplemente considerado pasivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estas casas de entretenimientos pasivos, donde la gente se anima a jugar con las cartas y estas cosas, ¿no? Y quiere ganarla fácil, ¿no? O sea, qué manera tan indignante de conseguir dinero, ¿no es cierto? Nosotros no queremos, por lo menos creo que no es nuestra tentación caer en ese tipo de, ¿no? Sino de ganarnos el pan nuestro de cada día con el sudor de nuestra cabeza y nuestros pies, ¿no? Y nuestro cuerpo y nuestro instrumento de trabajo. Por eso hay que trabajar la voz, por eso hay que trabajar el cuerpo, por eso hay que reconocer que el eje de nuestro comportamiento está en nuestra columna y desde ahí tenemos que inventar otros roles sociales, otras conductas que nos permitan, como digo, construir memorias, ¿no? Porque si vemos a nuestro alrededor, cada objeto que nos rodea es un objeto de memoria. Ahí tenemos entonces también aliados, cómplices, ¿no? Que nos pueden permitir una revaloración de lo que tenemos. No necesitamos muchas más cosas. Más es menos. Es un reconocimiento que hacemos en mi colectivo teatral. Más es menos. Perdón, menos es más, es al revés. Menos es más. Exacto, me estaba equivocando. He ido mirando la cara de cada uno de ustedes en la pantalla. Por supuesto, menos es más. Entonces trabajemos desde el concepto, digamos, del espacio vacío y que vaya apareciendo lo indispensable, ¿no? En nuestra propia casa podemos tener, ahora, por ejemplo, los libros se están devaluando cada vez más, por lo menos una buena cantidad de ellos, ¿no? Hay libros que son indispensables, que hay que tenerlos, pero hay un montón de libros que ya no tiene sentido tenerlos. El espacio virtual, la cultura virtual que se está imponiendo en este tiempo, esa cultura del chat, tenemos que aprender a manejarla. No podemos ser víctimas de no saber balbucear, de coger ahí, yo lo digo autocríticamente, ¿eh? Estoy aprendiendo, soy un aprendiz todavía del manejo de todo este proceso, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones, si se quedan en el simple entretenimiento, estamos perdiendo. Tenemos que trascender el simple espectáculo, ¿no? La simple sorpresa. Tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que ir a empezar a construir. Por eso hablo de la importancia que tiene cultivar un público interlocutor con el que podamos ser capaces de proponer, de disponer, de anteponer, de posponer, de dialogar, ¿no es cierto? Entonces un grupo, evidentemente, ayuda a tener una memoria, cosa que no es posible hacerse, digamos, cuando hay un elenco que se junta efímeramente para un resultado que puede tener objetivos comprensiblemente de gestión económica. Pero es que la economía no puede estar por encima únicamente o aislada, ¿no? De una visión de la política, de una visión de la espiritualidad, de una visión de la economía. Tiene que haber varios elementos que conjugan, que son, digamos, elementos que constituyen la posibilidad de gestar una dramaturgia a la altura de los desafíos que tenemos en este tiempo, ¿no? Tan difícil, insisto, estamos en una situación de crisis. No es fácil decir lo que estamos diciendo en la práctica, no es fácil traducir estas cosas, ¿no? Pero tenemos que empezar y de alguna manera ahí no reconocer que podemos tener trazabileos, podemos tener tropiezos, pero si nos echamos a andar acompañados, qué mejor, ¿no? La mínima unidad de grupo somos 2 personas, entonces no necesitamos tampoco pensar que tengamos que ser un grueso, ¿no? Un arsenal, ¿no? Una gruesa de gruesas, que sería 12, 140, no tantos, los que podamos ser, pero 2 personas ya somos un pequeño grupo, una unidad de grupo, un fermento, una célula, ¿no? Y desde ahí creo que podemos, imagínense lo que podríamos hacer con esta gestión, les invito a soñar un poquito, que hicimos este reclamo, por ejemplo, esa es una pregunta que nos la hemos hecho en nuestro grupo, por ejemplo, ese reclamo frente al Ministerio de Cultura, en todas las instancias, en todos los departamentos, en todos los estados de vuestro país o del mío, haríamos evidentemente presión para que nos escuchen. Ser oídos, ser atendidos, sentarnos a la mesa, hacer concertaciones, hacer negociaciones inteligentes, respetuosas, creo que es elemental.
creo que no estamos cometiendo ningún crimen, estamos más bien descriminalizando una conducta histórica, ¿no? Es un crimen lo que ha estado pasando. Unos cuantos están alrededor de la mesa, pero los demás están como al margen de la historia. Y los que están al margen de la historia somos los hacedores de la construcción de cada país. Los que hacen maíz en vuestro país son los campesinos, los indígenas, los mestizos, los desarrapados, los sin zapatos, ¿no? Ahí está gente zapatista que tiene una mística maravillosa, ¿no? Que está dignificando la condición de los mexicanos, ¿no? A su manera, ¿no? Y creo que son una propuesta ejemplarizadora también para los movimientos indígenas y ciudadanos de nuestros países, ¿no? Aquí también han habido gestiones maravillosas de los campesinos, ¿no? La selva aquí se pone en pie para reclamar esa visión autoritaria de querer lotizar la selva para rematarla a cualquier extranjero. No puede ser, eso es vergonzoso, es indigno, ¿no? Claro. Bueno. Hablabas de todo esto. Es que al final de cuentas, cuando las pláticas empiezan a tejer, empezamos a pensar, y ese es el ejercicio que pues, de alguna forma pretende una charla, es el comenzar a tejer pensamientos y generar ideas, comunidad de alguna forma, y tocando esto que tú también estás tocando, yo pienso o he pensado desde hace un buen rato que el sistema capitalista neoliberal y la forma en la que se ha implementado en la educación y en la forma en la que vivimos en lo cotidiano, ha triunfado en muchos aspectos. Es decir, uno, ha generado este acto de singularidad, de individualidad que ha sido introyectado hacia nosotros, es algo que ahora permanece de manera fiel en nuestras sociedades. Y es triste porque a final de cuentas no pensamos en el nosotros. No, es muy difícil hablar del nosotros. O sea, cuando estamos hablando de las singularidades, de nuestras individualidades, incluso en el arte, ¿no? En el teatro particularmente, hay precisamente, y hablo de esto, de cómo también el Estado ha generado sistemas de legitimación de ciertos artistas y de otros no, y de cómo eso ha dividido también el pensamiento de la cultura del arte y de los mismos artistas, digámoslo. Guillermo, ¿me permites una interrupción? Sí, claro. Por ejemplo, me estás haciendo recordar y creo que sería bonito que compartiéramos esto. Creo que las lenguas, voy a hablar del quechua, una lengua con el quechua conserva testimonios de una estructura de acción y de pensamiento. Exacto. El concepto nosotros, por ejemplo, tiene doble categoría. Hay un nosotros que se dice ñocanchis, ¿ya? Ñocanchis quiere decir nosotros. Y ñocaiku también quiere decir nosotros. ¿Dónde está la diferencia? Ñocanchis nos incluye a todos, ¿de acuerdo? A todos los que estamos en este momento, incluso virtualmente. Pero ñojaiku somos, digamos, los tres que estamos en esta pantalla, nada más. ¿Qué les parece? Por ejemplo, eso nos puede permitir la posibilidad de modificar un poquito el estado de conciencia. ¿Me explico? Hay una imagen simbólica que es la chacana, que permite articular la acción y el pensamiento en el pasado, en el presente y en lo que vamos a hacer mañana, el día de mañana nomás, o sea, después de que se acabe esta reunión, no cuando uno ya se muera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un elemento de la cosmovisión andina, en el caso de los peruanos, bolivianos, parte de los chilenos, argentinos, ¿no? Ecuatorianos, tenemos categorías de acción que nos pueden fortalecer identitariamente. Pero no sabemos, pues, tenemos una ignorancia supina de lo que era el gran proyecto del Allin Causay. Allin Causay es la propuesta que estructura el arte de vivir sanamente, ¿no? De vivir sin estar quitándole al otro lo que uno tiene. ¿Por qué? Porque había un sistema, vamos a hablar de economía, que significaba intercambio y reciprocidad en los Andes, ¿no? Se hablaba del trueque. O sea, yo te doy proporcionalmente, vean esa categoría, proporcionalmente a lo que tú me das, ¿cierto? Entonces, ¿qué aparece? Una manera de dignificarnos el uno al otro, el uno con el otro, ¿cierto?
Entonces, si ustedes tenían maíz, nosotros les dábamos papa y estábamos abrochados en un sistema respetuoso de apoyo y de seguir adelante, ¿cierto? Como sociedades, ¿se dan cuenta? Pero eso no está, pues existe un tratado de libre comercio, por ejemplo, que desbarata todo eso, que nos obliga a algunos países a hacer monocultivos, ¿no? A producir una sola cosa y nos olvidamos de que en la diversidad de los productos de pronto tenemos la garantía de no estar comprándole al extranjero, sino de más bien traer recursos a nuestros hogares. No vamos a llevar al mercado la plata que no tenemos, sino traerla, llevarla desde el mercado a nuestros espacios para lo indispensable, mínimamente. Entonces no nos hace falta sino vivir en paz y en armonía. Necesitamos cultivarnos con otras normas de conducta. Creo que ahí tenemos que renovar nuestro oficio también. Entonces, y tenemos que enfrentar problemas como cuando, volviendo al asunto de Adiós Ayacucho, de cómo representar al cuerpo ausente, porque no puede ser que por no tener papeles de nacimiento y de muerte seamos invisibilizados. ¿No hemos existido? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿No existimos? Claro que sí existimos. No existimos en un contexto de estructura, digamos, domesticada por el sistema, pero claro que estamos vivos. Y estamos vivos históricamente, ¿no? Y defendiendo la madre naturaleza. Decir, por ejemplo, ser dueño de la naturaleza es un concepto absurdo, en mi opinión. Estoy hablando a título personal, ¿no? No, yo creo que es mucho más modesto decir somos hijos de ella. Ella nos alimenta. Entonces, ¿cómo podemos tener la pretensión de decir, no, esto me pertenece, esto es mío? ¿No? Ahí estamos hablando del sentido de propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, bueno. creo, por eso hablo de descolonizar, creo que tenemos que ir moviendo, sacudiendo un poco nuestros presupuestos ideológicos, se nos puede ayudar eso a seguir construyendo pues, nuevas presencias en el escenario, ¿no? Nuevos elementos simbólicos, nuevos elementos ficcionales, nuevos elementos sencillos, ¿no? Una tarima, unas velas, unas flores, un vestuario básico, unos zapatos de campesinos, en fin, de mestizo, de lo que queramos, ¿no? Una casaca, en fin, una manta nos puede dar la posibilidad de reconocer un montón de lenguajes que están ahí, ¿no? Creo que hay que volver al rito también, creo que hay que reconocer que el espacio sagrado que tuvo alguna vez el teatro tiene oportunidades inmejorables en este tiempo de hacer meditación y de empezar a reconocer que hay mantras andinos que nos pueden ayudar y no solamente pensar que los mantras son de Oriente. Hemos tenido mantras. Hablaba con un indígena que nos dio cátedra a un grupo de gente aquí en Lima, y nos decía, conocedor de que yo hacía tai chi, me decía, y nos decía el grupo, que nosotros habíamos tenido una especie de tai chi, que se llamaba muyuchi. Muyuy es otra palabra andina quechua que significa movimiento, que es ese tipo de remolinos que hay en los ríos grandes. No sé si ustedes recordarán alguna vez un río que tiene pequeños remolinos. Muyuy. Muyuna es aquello que se está moviendo. Y chi es fuerza, es movimiento, ¿no? Es energía concentrada. Entonces la energía concentrada estaba dicha en esa palabra muyuchi. Y hay ejercicios que se apoyan en el comportamiento de animales andinos. Hay un muyuchi de la pulga, hay un muyuchi del cóndor, hay un muyuchi de la rana. ¿Se dan cuenta? Yo investigar su territorio, pues. ¿Ah? Yo quiero hacer un comentario con respecto a los animales y esto, porque sí, tiene que ver un poco con lo que hace Lee Strasberg, con el Actor Studio, y ese trabajo de Lee Strasberg que habla sobre los animales y el comportamiento de los animales y cómo los actores también asimilan, ¿no? Técnicamente cómo se comporta y cómo funciona. Perdón, maestro Carlos, te interrumpí. No. Bueno, yo me quedé pensando que además de todo este debate en torno al pensamiento de la descolonización, ¿no? Habría que también pensar en la posibilidad de la hibridación, ¿no? Porque yo estaba escuchando ahorita al maestro y pensaba, bueno, hay algunas cosas donde estoy totalmente de acuerdo, y en el sentido, por ejemplo, de que en más ámbitos de nuestra vida deberíamos de regirnos por la reciprocidad que por la simple regla del mercado, ¿no? Creo que lo que ha sucedido es que el mercado ha colonizado muchos más aspectos de la vida de los que debería, ¿no? Y sin embargo hay cosas, digamos, problemas del desarrollo que son muy difíciles de imaginar la solución
sin esos macrocontextos y esas macrotendencias, ¿no? Es decir, el mercado creo que se necesita y el intercambio con el extranjero se necesita, porque nuestras sociedades son mucho más complejas de lo que eran, digamos, hace unas décadas, hace unos siglos, y hay cosas que no se pueden, digamos, satisfacer a nivel local, ¿no? Pero el problema es cuando esa idea del mercado rige absolutamente todo en nuestras vidas, ¿no? Y ahí es donde de repente vale la pena empezar a rescatar justamente muchos de esos conceptos que usted menciona, maestro, y pensar en la hibridación, o sea, pensar que es posible que hay algunas cosas que sí se solucionan en un sentido más tradicional del desarrollo y otras cosas que se solucionan o que permiten otra forma de vida, digamos, a partir de cambiar nuestra perspectiva sobre ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la relación con la naturaleza. Me parece que es un tema donde tenemos mucho que aprender y donde sí hay una carga que viene desde la filosofía cartesiana, esta división entre esta dualidad cartesiana que divide, digamos, en la tradición occidental, el yo de la naturaleza, ¿no? En lugar de que nosotros seamos parte de la naturaleza. Entonces, ahí hay muchísimas lecciones en nuestras culturas, digamos, ancestrales, que sin duda pueden contribuir, pero yo insistiría en un sentido de hibridación, ¿no? O sea, pensando también justamente en los tiempos que vivimos, ¿no? Y en las cargas culturales que tenemos, tanto de la parte ancestral como de la parte occidental, ¿no? No sé qué opina, maestro. Comparto tu reflexión y tus dudas también, que son las mías también, por supuesto, y te podría decir que lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, trascender ese pensamiento binario, blanco-negro, ¿no? De oposición. Tiene que haber espacios de intermediación y efectivamente el lugar del encuentro feliz entre una cultura local y los aportes de la cultura universal son indispensables. Claro que sí, porque no se trata de privilegiar el pasado por el pasado, ni tampoco satanizar el futuro por el futuro. O sea, insisto, ese pensamiento binario no nos ayuda a crecer. Creo que podemos ver lo que está arriba de lo que está abajo. De pronto eso nos puede dar, es un pequeño giro, ¿no? Pero es como sintonizar de otra manera lo que estamos queriendo entender. Entonces creo que efectivamente necesitamos encontrar el animus y el ánima del pasado, del presente y del porvenir aquí y ahora. Sí, pues, de otra manera nuestro lugar de enunciación sigue siendo empobrecido, porque no podemos desconocer lo que está habiendo como posibilidades que apertura la modernidad. Este mismo hecho de estar ahorita charlando entre nosotros, seguramente se ha rodeado a mucha gente que quisiera preguntar, hablar, conjeturar, oponerse, y está muy bien que así sea. Tenemos que aprender a polemizar, pero a polemizar, digamos, asertivamente, para empujar la rueda entre todos, ¿no? Pero no pues para ir picoteándonos y haciéndonos leña el uno contra el otro, ¿no? Tenemos que, hace poquito que hice, perdonen, un curso de cultivo de la compasión, y la primera lección que desbarató mi estructura, digamos, anterior, fue la siguiente. El instructor nos hizo una pregunta, ¿no? Elemental, dijo, ¿qué creen que es la compasión? Entonces casi todos, bien domesticados, decíamos, pues es considerarse un poco más que el otro, ¿cierto? Entonces comenzó diciendo que lo que era realmente la compasión era el hecho de ver a quien tengo enfrente tal como uno, no como el otro, ¿de acuerdo? No divorciado, no roto, no a través de una ruptura, sino a través de un espacio común de encuentro feliz entre las diferencias que pueden haber y lo que uno puede hacer por los demás, con los demás. ¿De acuerdo? Entonces yo abro la puerta de calle y digo, sí, pues, es verdad, porque ahora lo que le pasa a la persona que está frente a la casa donde vivo, ya no es lo que le pasa al otro, es lo que me está pasando a mí. En la medida que ese tipo respete, por ejemplo, los protocolos, garantiza mi propio porvenir y viceversa. Yo tengo que ser respetuoso de usar esa máscara, por ejemplo, que se recomienda, y las normas que se recomiendan para, digamos, mantener de alguna manera estos mecanismos de control de esta pandemia. ¿No es cierto? O sea, si no somos respetuosos de esas pequeñas normas de comportamiento cívico,
Entonces, ¿a dónde vamos, no? Entonces tenemos Claro. que aprender, tenemos que cultivarnos, yo diría, en la respetación mutua, ¿no? Y respetos guardan respetos, eso viene de los Andes, no sé si de otros lados. Yo lo aprendí en mis abuelos. Le escuché a alguna indígena, mana papá y mana jinacho. No, pues papá, así no es, pues. ¿Y cómo es? Yo, Pues decía, respeto guarda respeto, papá, ¿no? Como si hubiera su papá, pero es la manera como uno trata al otro con respeto también. Sí, Guillermo. sí, tú, perdón. eh, Ahorita que hablábamos de esto, también viene, digo, para incrustar un poco también el tema de la escena teatral, no del teatro como tal, sino de la escena teatral en todo este contexto que estamos hablando, y que también tiene que ver con la hibridación, que es uno de las cosas que a mí me parecen, y yo lo hablaba algún día, cuando hablábamos de este Lehmann, ¿cómo se llama? Que habla sobre la posmodernidad, el posteatro, El teatro posdramático el teatro posdramático. de Que yo Lehmann. le preguntaba un día a Lehmann en la cátedra Berman, que si él conocía algo de teatro mexicano y me decía que no. Entonces, yo pensaba, decía yo, bueno, es que creo que también habría que pensar, y a eso me refería cuando también estamos colonizados con el pensamiento de un alemán. Digo, y está padre, hay que leer y hay que indagar y todo esto, pero también hay que contextualizar dónde estoy, quién soy y qué es lo que estoy viviendo. Es decir, mi país es un país de 73,000 personas desaparecidas por el crimen organizado, ahora tenemos 60,000 muertos aproximadamente, un poco más, de personas que han desaparecido a partir de la pandemia. Es decir, es un país fantasmagórico. Y con respecto a todo esto, entonces pienso en la escena, desde cómo decías, Augusto, lo performativo aparece de manera natural para habitar otro espacio, que es el espacio público, que es la calle, o que es incluso un espacio alterno, que no es el teatro, pero puede ser un salón de clases, una bodega, una casa incluso, ¿no? Exacto. Entonces, en esta cuestión de hibridación, que es lo que yo pienso que hacemos más en Latinoamérica, un poco más la hibridación con respecto a nuestro diario vivir, a nuestro cuerpo atravesado por la política, por la salud y por las circunstancias que día a día vivimos, está esta posibilidad, ¿no? Más allá de lo posdramático, también tenemos una forma de hibridación y de entender ese entre en lo que decías, maestro, de lo que está aquí, de lo que está atrás y de lo que está adelante, pero eso que está en medio es lo que habría que replantearnos, cómo nos engarza, cómo es un eslabón que también es, creo que, el meollo del asunto. Así Entonces, es. Guillermo, me permito decirte, y te acompaño en la reflexión, y creo que es importante reconocer que tenemos que aprender a ser tejedores, ¿ya? Y que cuanto más locales seamos, tenemos mejores posibilidades de confrontarnos con la cultura universal. A una reflexión de esas naturales hemos llegado en el colectivo, ¿no? O sea, necesitamos conocer lo que tenemos. Por eso nosotros, por ejemplo, encontramos en las fiestas tradicionales, en algunas en particular, fuentes identitarias esenciales, indispensables, ¿no? Que nos dan más lecciones de las que pudiéramos encontrar en un libro performático de pronto. No quiero antagonizar, ¿eh? Pienso que una cosa se puede complementar con la otra, pero así como es importante leer, digamos, el diccionario teatral, la antropología del actor, ¿no? O, en fin, libros que no voy a mencionar y autores, no tienen, para no salirnos del tema, es importante de pronto hacer un seguimiento a un danzante, a un músico, a un cultor de un sentido rítmico, ¿me entienden? Entonces por ahí puede empezar a encontrar que, por ejemplo, lo más importante es sentir, ¿no? El sentimiento, por ejemplo, es una fuerza indispensable que puede contribuir a enriquecer el self, ¿no es cierto? Que puede ayudarnos a entender nuestros orígenes y nuestras propias proyecciones, ¿no? Individuales y colectivas.
¿no? O sea, no estamos solos, no somos islas tampoco, somos seres relacionales, nos define nuestra condición de ciudadanos del mundo. O sea, por eso esa banderita de mi país, esa banderita hay que tenerla adentro, pero como algo más. No tenemos que relativizar nuestras banderitas, ¿no? Y ponernos de pronto la camiseta de ciudadanos del planeta. Si algo estoy aprendiendo, entre otras cosas, por supuesto, de esta cuarentena que no para, que parece que va a demorar incluso mucho más de lo que podríamos imaginar, creo que es ese tipo de cosas, de ver un poquito más allá de mi propio ombligo. Sin embargo, necesito conocer qué soy también, ¿no? Porque estamos desidentificados, nos han borrado de la memoria muchas cosas importantes. Y recordemos que nuestra memoria habita en nuestra columna vertebral, en nuestro ADN. Por tanto, tenemos todavía Pithecanthropus erectus. Todavía somos también un tanto primitivos bajo determinadas condiciones. Si no hay manejo de control emocional, de pronto disparamos con la rabia incontenible de protagonizar a veces resultados inesperados. Sí, Carlos, sentí que querías decir algo. Sí, sí, sí. Bueno, un poco yo lo vinculo también con esta otra discusión, este otro punto que el maestro Navarro ponía sobre la mesa, sobre el cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué significa poner el cuerpo? Y creo que son dos temas que van muy de la mano, ¿no? O sea, poner el cuerpo también significa estar justamente en el contexto y conectado con las preocupaciones del momento y rescatar el ritual y rescatar esta parte, digamos, pues inherentemente política que tiene la creación escénica, ¿no? Y en función de que lo hagamos así, pues el teatro o las intervenciones escénicas que hagamos, pues serán más originales, más auténticas y más poderosas, ¿no? Yo estaba pensando ahorita que mencionaba el maestro Navarro a Lehmann. Yo he entrevistado a muchos colegas teatreros que hacen, digamos, muchos ejercicios de teatro performático, el llamado postdrama, y la mayor parte de ellos en realidad se encontraron a Lehmann después, o sea, ya habían hecho sus ejercicios, ya habían hecho sus obras, digamos, más importantes en ese ámbito, cuando encontraron que había un alemán que se llama Lehmann, que hablaba del teatro, sobre todo europeo, de posguerra, y que hacía algo de eco, ¿no? Pero ellos se daban cuenta que, y me parece que ese podría ser, por supuesto, el caso de Yuya Shkani, pues que en realidad lo que ellos habían hecho era orgánico, de acuerdo a las preocupaciones del momento y de su país y de su sociedad, y que sentían que las formas convencionales de representación vinculadas al teatro decimonónico pues ya estaban agotadas, ¿no? Entonces había que buscar salir al espacio público y hacer el teatro performático y todas estas cosas, ¿no? Pero justo estamos hablando de esa conexión entre esa conexión ética y política entre el cuerpo del creador escénico, de los grupos independientes, y la realidad contextual, social y política, ¿no? Que me parece muy, muy interesante. Bueno, el cuerpo efectivamente es la razón de existencia de nuestro oficio, ¿no? En nuestra experiencia creo que el cuerpo ha sido la materia de investigación permanente, constante, ¿no? Y el cuerpo nos ha ido llenando de teorías básicas, ¿no? De presupuestos chiquitos, ¿no? Que los relativizamos también en la medida en que cada obra decide una técnica, una manera de aproximación a nuestras propuestas, ¿no? Entonces el cuerpo nos ha hecho reconocer la importancia de ser, por ejemplo, de construir un actor múltiple, que sepa tocar, que sepa bailar, que sepa cantar, que sepa tocar instrumentos, que sepa moverse, relacionarse con otros códigos, ¿no? La luz, el sonido, ¿no? Los vestuarios, la utilería, ¿no? Las máscaras, ¿no? Y si vemos, digamos, a través de una percepción mucho más abierta, menos colonizada, está eso en nuestras raíces culturales, está en nuestras celebraciones, ¿no? Está, por supuesto que hay un matiz, pues hay una digamos, una especie de presencia religiosa católica, pero si le quitamos ese ingrediente, por ejemplo, podemos encontrar elementos que nos pueden ir permitiendo encontrar una especie de tesoros, ¿no? Que nos permitan, digamos, acumular un material sensible, ¿no? Que finalmente alimente el impulso dramático, el impulso creativo, ¿no? Y eso evidentemente bien acompañado de una dirección, bien acompañado de compañeros, de camaradas de vida, ¿no es cierto? Es posible, evidentemente, atrevernos a soñar en común, ¿no?
Yo creo que esos términos nos pueden ayudar a ir incorporándonos, acercándonos, ¿no? a nervaduras esenciales. Galeano habla de arterias y venas de América Latina. Bueno, encontremos las propias, pues en cada uno de nuestros contextos, ¿no? Y volviendo al tema, o sea, creo que necesitamos ser nosotros mismos en primer lugar. No, porque si no vamos a manejarnos ya con otro tipo de zapatillas Adidas, ¿no es cierto? Ya tiene una marca indefinida, ya no sabemos si es china o es norteamericana, ¿no es cierto? No, nos quitamos la zapatilla y caminamos descalzos y empezamos a llenar el vacío con nuestra corporalidad. Nuestra corporalidad es algo, es nuestra vida. Ahí está, insisto, todos nuestros sueños, todas nuestras proyecciones están ahí y en el escenario la posibilidad de hacer realidad algunas cosas, ¿no? Teniendo claro también que el teatro no va a solucionar los problemas de la sociedad por si acaso, ¿no? No se trata de pensar, de tener ese atrevimiento, esa prerrogativa, de ninguna manera. Todo lo contrario, nosotros somos un modesto aporte, una modesta contribución a tener un mundo que es el que quisiéramos para todos, ¿no? Uno de estaciones felices, ¿no? En el que tengamos derecho y acceso a la acción, a la palabra, a estar presentes, ¿no? Con nuestras particularidades, con nuestros matices, ¿no? Y a tener intercambios que nos hacen falta. Los intercambios son indispensables, son la posibilidad de establecer esos espacios de intermediación, esos productos de hibridación, digamos, inteligentes, no aquellos que de pronto constituyan riesgos y peligros como perder la soberanía alimentaria. Si nos meten transgénicos, entonces de pronto ahí hay que parar un poco la cosa, ¿no? Habría que ver, estudiar profundamente si eso no vulnera, digamos, la naturalidad de nuestros productos, ¿no? La calidad de nuestros productos. Ahora lo orgánico tiene un sentido evidentemente destacable, ¿no es cierto? Por algo lo orgánico no es lo que está intervenido. Entonces, ahí nomás hay una pequeña y sutil diferencia. O nos hacemos intervenir cada vez más y nos vamos modernizando y tenemos más acceso a la zapatilla de plástico, o mantenemos nuestro yanqui, nuestra hojota, y con nuestro zapato que nos ha permitido transitar a través de miles de años, seguimos adelante, pero de pronto sin desconocer los aportes de la modernidad, ¿no? ¿Necesitamos un celular? Sí, pues lo necesitamos, pero de pronto necesitamos también manejarlo con la suficiente distancia para que en la noche no lo tengamos tan cerca y no haya esa especie de parece que de radiaciones y no sé qué fenómenos más que parece que atentan contra los órganos del cuerpo, ¿no? Necesitamos también apagarlo en algún momento, desconectarnos del Internet para ser nosotros mismos. No podemos hacernos definir solamente por la modernidad. La modernidad creo que tiene sus límites, ¿no? La vida en el campo tiene otras cosas. Y creo que el mundo no puede ser ni ancho ni ajeno. Tiene que ser nuestro. Pero tenemos que empoderarnos de él con conocimiento de causa. Y de nuestro oficio con mayor razón. De nuestras distintas formas de acceso, ¿no? Tenemos, menos mal, una historia maravillosa de obras, de actores, de directores, dramaturgos, escritores, en fin, cualquier persona creo que puede permitirnos la posibilidad de reivindicar cualquier lugar como un espacio hecho para el teatro. No necesitamos de una sala teatral, ¿no? Eso pasó a la historia. ¿Sigue siendo necesaria? Sí, en muchos casos, pero ahora creo que hay que relativizarlo todo. Aquí podría serles unipersonal. Ahorita podríamos estar haciendo unipersonal cada uno, o podríamos dar un trabajo de tres, un resultado teatral. De alguna manera lo que estamos haciendo tiene algo de teatralidad también. Es interesante, maestro. Vamos a retomar esta idea para hacer unas conferencias performativas, y creo que sería muy interesante verlo desde otro lado, es decir, desarticular esa conferencia, bueno, esta charla, porque yo no quiero llamarla conferencia, sino charla, sin ninguna otra pretensión, pero igual dentro de lo performativo pueden existir muchas cosas que nos pueden ayudar a transitar estos espacios. Yo quisiera, por último, digo, si lo tienen a bien, casi llevamos 1 hora y media de charla y ha sido muy productiva, wow. Se ha ido muy rápido el tiempo para mí, no sé para ustedes, pero para mí ha sido muy edificante y me ha generado muchas preguntas y he estado pensando constantemente en todo esto. Yo quisiera ahora aterrizar un poco en lo personal, Augusto, hermano. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento de pandemia? Es decir, cómo también el pensamiento se va a abrir hacia otro ámbito que es lo personal y cómo lo vivimos, cómo nos afecta, cómo esas estructuras de las que estamos hablando, que tenemos que dejar un poco atrás para encontrar otras cosas, qué tan difícil es dejar atrás de pronto las cosas que sabemos hacer.
y cómo no ir al teatro, cómo dejar de saber que tenemos una temporada, tenemos funciones, que tenemos que prepararnos, como nosotros sabemos que cuando estamos en el teatro, desde que nos paramos, sabemos que tenemos función, sabemos que nuestro cuerpo está en otro registro, nuestra cabeza, nuestro organismo, sabemos qué comer y qué no comer, sabemos cómo debemos de pronto aprendimos a manejar nuestro cuerpo, nuestro organismo, para inclusive en momentos donde estamos agotados, saber de dónde sacar la reserva para subir al escenario, para estar presente. Creo que hay muchos factores. Esta es una pregunta, el maestro Carlos te hará otra seguramente, pero es una pregunta que también me interesa y eso lo abro no solo para ti, Augusto, para mí, para Carlos, porque creo que desde lo personal y desde lo que nos atraviesa, hay algo que hay que decir y que se abre una disyuntiva, ¿no? De lo que hemos propuesto y hablado, que ha estado genial. Bueno, creo que es una oportunidad para desnudarnos, ¿no? Frente a uno mismo, en primer lugar, y para compartir eso con las personas con las que uno puede compartir, ¿no? Y entonces uno puede verse en una situación de precariedad real, ¿no? Nuestro oficio está atacado en la yugular, ¿no? La razón de nuestro oficio, como dice Jorge Duati, es el convivio. Eso está herido de muerte por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Eso tiene para no sé cuánto tiempo. Por eso quizá los cuestionamientos y las preguntas pertinentes, ¿no? De que si es teatro o no es teatro. Yo creo que es que el teatro no, también tiene que cambiar sus paradigmas, ¿no? Tenemos que cambiar. Entonces yo creo que consciente de eso tenemos que mutar también nuestras ideas y por tanto nuestro lenguaje tiene que empezar a articularse. Tenemos que persistir, ¿no? A pesar de todo, creo que es ¿de qué maneras? No sé. También de pronto hasta dejando el oficio. De pronto. Tratando de ser honestos con cada uno, ¿no? Yo creo que soy parte de una familia de grupo y de movimiento que está en riesgo, que está en una situación de vulnerabilidad, donde están habiendo muchas víctimas, donde eso se está haciendo todavía, desde el Estado sigue siendo una necedad, ¿no? Reconocer que aquí hay que hacer algo importante. Nosotros podemos ser canales, cumplir espacios de intermediación, de mediums, para arreglar incluso los problemas de salud y de educación y de cultura, porque somos lo que tenemos, lo que nos representa, y eso es cultura esencialmente. Y el teatro es cultura, es portavoz de cultura, es portavoz de elementos incluso terapéuticos. Yo en la universidad, en la UPC, de la que soy ahora docente en el curso de máscaras, trato, por ejemplo, con mis propios alumnos de hacer reconocimiento de que lo que tenemos, cada elemento que está en nuestro cuadradito de vida, tiene memorias. Entonces ahí tenemos elementos, ¿no? No tenemos que irnos a una sala de teatro convencional o a un espacio donde hayan elementos de pronto extraños, raros. Estamos construyendo nuestra propia máscara, ¿no? Y a partir de nuestra propia máscara estamos empezando a construir, ¿no? A generar pequeños lenguajes, pequeños diálogos, ¿no? Por el momento todavía en el cuadrado personal, después veremos de qué manera articulamos cosas. Creo que tenemos que inventar y reinventar permanentemente, digamos, presencias que puedan convertirnos en protagonistas de nuestras propias vidas también, para no perder el sentido de identidad personal, de identidad de grupo, de identidad académica, universitaria. Por eso es que creo que no se trata de privilegiar el pasado por el pasado, ¿no? No es que sería absurdo decir que todo tiempo pasado fue mejor y así nomás, ¿no? No, pues todo tiempo pasado creo que nos deja grandes lecciones, grandes enseñanzas y hay que ir camino al futuro, camino a un porvenir que hay que construir. Lo que nos tiene que costar, obviamente, ¿qué no cuesta? Solamente las casas de intercambio barato, ¿no? Esas casas a las que aludía ahorita, esas casas de entretenimiento pasivo, ¿no? Que se han hecho para fomentar vicios, ¿no? Y degeneraciones. Yo creo que eso no. Creo que necesitamos dignificar nuestro rol, tratando, no sé, y además de ser atendidos adecuadamente, porque somos artistas, porque somos ciudadanos, porque la ineficacia estatal en atención a estas cosas también tiene un papel que cumplir, ¿no? Entonces tenemos que seguir convirtiéndonos en espacios de revelación y de develación también, de mostrar cosas, ¿no? Tenemos que abrirnos. Creo que eso, entre otras cosas.
¿Qué dices, Carlos? No, pues bueno, me quedé pensando, yo estoy de acuerdo con la reflexión, aunque me gustaría aprovechar esta oportunidad que ya estamos cerrando para dar un poquito un contrapunto. Yo sí estoy de acuerdo en que la situación actual nos obliga a repensarnos, nos obliga a adaptarnos a una serie de cosas, al mayor uso de la tecnología, a la virtualidad en muchos sentidos, en formas que no nos habíamos imaginado, no digo hace unos años, sino hace unos meses, ¿no? Aunque si uno revisa algunos textos sobre tecnología, digamos, hace 10, 15 años, esta realidad ya se veía venir, como que se había tardado y ahora es en el contexto de la pandemia que se acelera, digamos, la digitalización y la virtualización de muchísimas cosas, ¿no? O sea, es como parte de una tendencia que seguramente va a ir creciendo independientemente de la pandemia y que está ahí, digamos, el uso de la tecnología cada vez en más ámbitos de la vida y de manera cada vez más intensa. Y por supuesto afectando al teatro y obligándonos a repensarlo. Sin embargo, yo sí haría un apunte en el sentido de que así como hemos dicho en esta plática que el teatro es un ejercicio de rebeldía, me parece que también es un ejercicio de resistencia y siempre, siempre lo ha sido. Y en ese sentido, a mí sí me gustaría pensar y me gustaría, digamos, invitar a mis colegas a que pensemos que en este contexto cualquier oportunidad que tengamos de resistir poco a poco y de defender la presencialidad, tenemos que aprovecharla. O sea, por mucho que vaya avanzando la virtualidad, me parece que tenemos que, yo sí lo creo, que tenemos que morir en la raya para defender la presencialidad, ¿no? Hace poco en la Ciudad de México ya permitieron finalmente que se abrieran algunos recintos teatrales con cierta capacidad de público y ciertas medidas y todo esto, ¿no? Y por supuesto que aunque ya se permita la apertura de algunas salas, el público va a ser muy difícil hacerlo regresar en el contexto de la pandemia, por una cuestión de miedo y de incertidumbre, ¿no? Pero alguien decía por ahí, pues es que hay que empezar, ¿no? Entonces hay que abrir, aunque vaya una o dos gentes, hay que abrir. Y esa cuestión de resistencia, de defender la presencialidad, me parece que es muy importante. O sea, sí adaptarnos y sí repensarlo, y repensar el teatro en el contexto actual, pero no desaprovechar cualquier oportunidad que tengamos para defender esa esencia, digamos, del convivio, como dice Jorge Dubati, ¿no? Y si es un convivio presencial, pues hay que defenderlo, ¿no? Con eso me quedaría quizás como contrapunto. Antes de terminar con Guillermo, porque creo que va a cerrar Guillermo el encuentro, me permiten un alcance nomás. A nuestra casa alguna vez fue un historiador llamado Pablo Macera, y cuando nos empezamos a zambullir, digamos, en el espíritu de la tradición y las fiestas populares, que son una fuente de referencia en nuestra iconografía de dramaturgia, nos dijo que una fiesta popular tradicional mantiene elementos de una cultura de resistencia, y lo que había que hacer en paralelo era construir una cultura de emergencia, emergente, que salga de ahí, que con conocimiento de causa sea capaz de construir futuro. Era un paréntesis. Guillermo. Bien, pues yo ahorita que se hablaba de esto, pues de cómo habría que defender. No sé si defender es la palabra que yo utilizaría, pero sí es un acto de emancipación ante la propia naturaleza, porque es necesario para mí. Es decir, necesito, de pronto ya estoy pensando en qué hacer en la calle o en el patio. O sea, estoy pensando qué hacer para poder estar, ¿no? Y independientemente de poder usar también los medios de comunicación y poder empezar a investigar esto, que dicho sea de paso,
pues no crean, digo, ya vieron el problema que fue empezar a hacer estas charlas, o sea, dependemos de un factor que es el internet, la luz, y una serie de cosas que en el teatro normalmente, con que, como decía Peter Brook, con que haya un personaje que atraviese el escenario y otro que lo vea, ya estamos haciendo teatro, ¿no? Entonces, eso es algo que es lo que me interesa también pensar como forma de relacionarme, pero también pensar en ese público, no ese público pasivo que está observando solamente, que también es un constructo muy, muy del siglo XIX, que no está mal, o sea, está bien, para que no se vaya a malentender, pero que también hay otro público que participa, hay otro público que genera, incluso que se vuelve parte de la acción del artista y que sin esa acción no tendría sentido la obra o la pieza. Entonces, yo ahorita pues que los escuchaba y que se trata de cerrar con esto, y que hay algo que tú has insistido, maestro Casafranca, en toda la charla y que también quiero apoyarlo y decirlo desde este lado, no solo en Perú, en México, también hay un desconocimiento, una forma un poco o bastante olvidada de parte de los gobiernos para los artistas, particularmente, es como si no es como si no existíamos, es como si no hiciera falta, si todo el tiempo fuera un ornamento, como en la escuela de la primaria, cuando vas y hacen el bailable, y es bonito que los niños reciten y que hagan el bailable y que hagan eso, pero no es importante, lo importante es la educación formal que enseñan, y que eso nunca lo han entendido, que es paralelo, que las cuestiones artísticas, culturales, para los seres humanos son fundamentales, porque construyen otro lado, no solamente el lado de este conocimiento, de esta información que se nos da, pero el otro lado que se construye es el lado de carácter, de crítica, de cosas que son fundamentales para que nosotros podamos vivir. Así que yo también quiero decir que, pues sí, también aquí tenemos ahora ya también una Secretaría de Cultura que finalmente, si es una representación de poder para el servicio de los artistas, pero que no nos representa. Entonces es un absurdo, ¿no? Que no nos representa, que no nos está representando, y que a final de cuentas el artista o los pretensos artistas tienen que salir adelante con sus propios medios, como ha sido siempre, pero eso no tiene que ser así. Es decir, el gobierno, el Estado tiene que mirar hacia esto que tú habías dicho hace rato, de todo lo que podemos hacer también en el arte, de todas las contribuciones que se puede hacer para tejer, para generar nosotros y lo común en la comunidad. Ya nada más hablar de un nosotros y de lo común y de la comunidad nos llevaría mucho tiempo para poderlo desarrollar, porque lo común es algo que híjole, que tendríamos que platicarlo también desde nuestras propias singularidades, ¿no? ¿Qué es lo que vuelve común a algo? Y ahorita tú lo decías con las fiestas tradicionales. En México todavía también hay fiestas tradicionales que van desapareciendo porque la modernidad, que es algo que de pronto, la vergüenza incluso de sentirte parte de algo tradicional, te avergüenza, ¿me explico? Es algo terrible, que no tenga, que tu propia identidad te avergüence, que venga esta idea de ser nuevo, de ser moderno, de entender desde otro lado esto, que me parece que tendríamos que repensarlo también para poder descolonizar,
el pensamiento. Desafortunadamente es algo muy complicado. Entonces, pues no sé si quieren hacer un comentario último para este final, Augusto, Carlos, y pues ya para darles, cerrar esta charla que tuvimos esta mañana, que fue pues, muy nutritiva y que a mí me encantó. Bueno, a mí me gustaría agradecer la oportunidad de charlar con el maestro Augusto Casafranca. Ha sido en verdad una charla riquísima y en verdad me siento honrado de estar aquí compartiendo con ustedes, colegas, amigos, y agradecerte y felicitarte a ti, maestro Navarro, pues por esta iniciativa, ¿no? Porque me parece que son reflexiones que hay que seguir haciendo continuamente con colegas en México, en Perú, en otros lugares del mundo, y pues es lo que nos mantiene vivo, ¿no? O sea, es un acto de resistencia también. Augusto, Bueno, querido. ya para terminar. Sí, estaba pensando en esto de el panorama en el que nos desenvolvemos los artistas es bien complejo, ¿no? Hay muchos artistas que están dentro de la industria cultural. Creo que a esos artistas hay que separar la paja del grano. A esos artistas creo que hay poco que decirle porque son parte de la estructura. Creo que estamos hablando de los otros artistas y los creadores, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esos artistas a los que nos estaríamos refiriendo sí tenemos ese reto, esos desafíos, ¿no? Eso de hacer contacto en tierra, ¿no? Sí. Precisar nuestros lugares de enunciación y seguir creando cultura de resistencia, sumarnos a la cultura de resistencia y tratar de generar productos nuevos, donde es lícito, evidentemente, pensar en los productos de hibridación y todo lo que hemos platicado, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es seguir echándonos a andar. Afortunadamente no estamos solos, creo que estamos bien acompañados y lo que se trata es de sumarnos, ¿no? Quienes estemos escuchando esto también creo que es importante que reconozcamos pues que hay mucho pan que rebanar en nuestros propios territorios, ¿no? Aquí, por estos asuntos de colonialismo mental, todavía sigue habiendo una discriminación muy grande, un racismo muy grande. Hay que acabar con esas plagas que son como larvas que están ahí, ¿no? Todavía sujetando nuestra acción. Entonces yo creo que en la medida en que podamos ser capaces de independizarnos progresivamente de eso, cuando no de tener virajes decisivos, qué mejor. Entonces, ni solos ni pronto, con todos y a tiempo. Muchas gracias, Guillermo, y a ti, Carlos, por permitirme también estar en este espacio de diálogo con ustedes. Muy amables. Muchas gracias, Augusto, hermano, querido. Te mando un súper abrazo. Carlos, también un abrazo grande. Nos vamos a ver. Y pues a los que nos ven ahora y los que nos verán, que esa es una de las virtudes de la virtualidad, del Internet, pues que nos pueden ver, como es un tiempo lineal, no es un tiempo, es un tiempo fragmentado, es decir, ahorita estamos aquí, se va a quedar ahí la charla y van a poder seguir viéndola, ¿no? Como si fuera tiempo presente, y sin embargo, ya no es la charla en vivo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a los que nos vean más adelante, pues pueden dejar sus notas, sus comentarios, si hay algo que nosotros las revisaremos y si yo, Carlos o Augusto vemos algo, pues lo comentamos y igual podemos hacer algún comentario, pues sería bueno. Y pues muchas gracias a los tres y solo voy a hacer un comercial último porque el día jueves tenemos una charla con Sead Pesky, que es un creador escénico, artista del cuerpo, con el que él está en Colombia y es también académico y es un personaje muy interesante que también ha transitado en diferentes espacios, latitudes y con grupos como por ejemplo en cercanía a grupos como Mapa Teatro, y creo que la charla promete mucho también hablar de los paisajes performativos y el cuerpo como zona política también, ¿no? Es ahí algo que vamos a desarrollar. Y habrá muchos temas, porque que de eso se trata, ¿no? Que la plática se vuelva orgánica, que nos interese y que podamos
involucrarnos, ¿no? Y bueno, pues gracias a todos y gracias a ustedes, amigos, y les mando un abrazo y estamos por aquí en nuestras charlas. Gracias a todos. Chao. Bueno, chao, nos vemos. Gracias. Adiós, Carlos. Adiós, Guillermo. Ay, un gusto. Hermano. Gracias.